Gobierno que formula don Aitor Esteban, del Grupo Parlamentario Vasco PNV. Señor presidente, el pasado mes de marzo, los dos ayuntamientos del enclave de Treviño y la Puebla de Arganzón, gobernados por candidaturas independientes y sin ningún voto en contra, aprobaron iniciar el proceso de incorporación a Álava. ¿Qué actitud piensa adoptar ante esta decisión? Gracias, señor diputado. Señor presidente. Gracias, señor Esteban. Bien, mi actitud ante esta cuestión y ante cualquier otra que se me plantee como presidente del Gobierno será buscar en todo momento el interés general de los ciudadanos, encontrar soluciones a los problemas y obrar siempre con absoluto respeto a las previsiones de la ley, como no podía ser de otra manera. Esta es mi actitud en la tarea del Gobierno y también será la que presida mi actuación en el asunto por el que usted se interesa, en el cual, como usted también sabe, hay previsiones legales. La cuestión que me plantea está contemplada en la Constitución española, que dice que la alteración de los límites provinciales se debe resolver en última instancia por esta Cámara, mediante una ley orgánica. Ahora bien, con carácter previo, como usted también sabe, los diferentes estatutos de autonomía contienen disposiciones específicas y regulan minuciosamente los trámites que deben seguirse para la segregación de enclaves territoriales. Este marco, que usted también lo sabe, ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, que se ha pronunciado con claridad apostando por la estabilidad de la ordenación territorial en España. Por tanto, mi posición en este asunto será, es que no puede ser otra como presidente del Gobierno, y usted lo sabe, respetar la ley y respetar las decisiones que adopten las instituciones competentes. Gracias. Gracias, señor presidente. Señor diputado. Gracias, señor presidente. Eso está bien, no podía ser de otra manera, pero es que su actitud en este caso es clave. Por una parte, como presidente de Gobierno, evidentemente, para autorizar que los ciudadanos sean consultados y para que se obre en consecuencia cumpliendo esa voluntad. Pero también aquí su actitud es clave como presidente del Partido Popular, que es quien tiene la mayoría absoluta en Castilla y León. Y usted puede influir en la posición de su partido en las instituciones castellano-leonesas, de manera que se permita, de una vez, que se cumpla el ordenamiento jurídico en su totalidad. Su Gobierno y usted mismo están inmersos en un empeño de racionalizar la Administración y disminuir costes. Usted y el ministro de Hacienda lo repite un día sí y otro también. Están con el anteproyecto para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Ahora mismo han presentado el informe para la reforma de las administraciones públicas. Pues bien, aquí tiene una excelente oportunidad de trabajar en ese sentido. Un enclave a 10 kilómetros de Vitoria-Gasteiz y a 100 kilómetros de Burgos, donde los ciudadanos quieren y tienden a obtener sus servicios educativos, de salud, de comercio, de ocio y cultura en Álava. Van al colegio, al hospital, a la tienda, al cine, al teatro en Vitoria y les gustaría obtener los servicios de Vitoria. Los ciudadanos de Treviño, señor presidente, esperan que no se les impida unilateralmente por Castilla y León o por su Gobierno el ejercer un derecho reconocido por el ordenamiento jurídico y que es parte, usted lo sabe también, del bloque de constitucionalidad. En los últimos años han solicitado manifestar esa voluntad, en los últimos 100 años, 6 veces, 3 en los últimos 30. No puede ser excusa que el territorio, por haber sido de señorío, no se integrara en la hermandad alavesa en el siglo XV. Deje de que se expresen en referéndum, facilite la tramitación legislativa en Castilla y León y en las Cortes. Y solo de esa manera, será coherente usted y su Gobierno con su discurso y su partido, racionalizando la Administración, reduciendo costes y, en definitiva, mejorando el nivel de vida de los ciudadanos. Si no, todo su discurso sobre la Administración local quedará en mera palabrería. Gracias. Gracias, señor Esteban. Señor presidente. Bien, señor Esteban, yo creo que la actitud más coherente que puede adoptar el presidente del Gobierno, a la que se le pueden aplicar otros calificativos, es la de ceñirse a lo que dice la ley y a las propias decisiones de esta Cámara. Esta es una decisión de
la Comunidad Autónoma del País Vasco, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y del propio Congreso de los Diputados, si no es una decisión del presidente del Gobierno, que en cualquier caso está obligado a cumplir la ley. Yo, por otra parte, quiero recordarle respecto a los servicios públicos que los Gobiernos tenemos la responsabilidad de garantizar que se prestan los servicios públicos de forma eficiente para los ciudadanos en todo el territorio y de fomentar la cooperación y coordinación entre administraciones públicas. Yo creo que en el Condado de Treviño la Junta de Castilla y León cumple con sus obligaciones, atiende a los ciudadanos, hace todo aquello que tiene que hacer y, desde luego, garantiza la igualdad y la solidaridad entre ciudadanos. Por tanto, insisto, yo tengo que velar, soy el primero obligado a que se cumplan las disposiciones y los preceptos establecidos en las leyes y eso es lo que voy a hacer, entre otras cosas porque no tengo ninguna otra alternativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Pregunta al presidente del Gobierno de la diputada doña Soraya Rodríguez, del Grupo Socialista. Gracias, presidente. ¿A cuánto ascienden los recortes sociales de su Gobierno? Gracias, señora diputada. Señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Bien, como ya he señalado en otras ocasiones, el objetivo nacional es hoy crecer y crear empleo, lo que además tiene otras consecuencias beneficiosas como el aumento de los ingresos públicos, lo que nos permitirá mejorar las atenciones sociales. Para ello estamos llevando a cabo una política económica con tres pilares fundamentales. En primer lugar, estamos haciendo reformas estructurales para mejorar la flexibilidad y la competitividad de la economía española. En segundo lugar, estamos procediendo a la reestructuración del sistema financiero y, en tercer lugar, a la reducción del déficit público. Reducir el déficit público nos ha obligado a reducir algunas partidas de gasto, también a aumentar algunos impuestos y hemos intentado hacerlo de manera equitativa, protegiendo a las pensiones de nuestros pensionistas que han subido, manteniendo el seguro de desempleo, preservando los grandes servicios públicos fundamentales. Todo esto lo hacemos con la convicción de que la reducción del déficit público es un elemento indispensable para poder crecer, para poder crear empleo y, como le he dicho al principio, para aumentar los ingresos de las administraciones. Además, es bueno para el crédito, se lo facilitaría a las pequeñas y medianas empresas y a las familias, ahorra intereses de la deuda y acabaría con la morosidad de las administraciones. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señora diputada. Señor presidente, le hago esta pregunta porque, a pesar del maquillaje de las cifras y de la falta de transparencia en la forma de realizar los recortes, lo cierto es que hoy el gasto social ha disminuido en los presupuestos del Estado 3 puntos en solo 18 meses desde que usted llegó al Gobierno, prometiendo que recortaría todo menos educación, sanidad y pensiones. Usted ha realizado recortes sin precedentes en educación, sanidad, servicios sociales, dependencia. Y ahora que los pensionistas han visto cómo su poder adquisitivo ha disminuido por el incremento de los impuestos y el copago de los servicios, anuncian una reforma de pensiones cargada de recortes. Pero ahora estamos de nuevo con la educación, señor presidente. ¿Qué le voy a contar? Mire cómo tiene el patio, diputados, consejeros de autonomías del Partido Popular, porque la pregunta a esta reforma educativa es ¿por qué esta reforma educativa, señor presidente, que quiere que los alumnos de menos renta abandonen hoy la universidad o no puedan tener acceso a ella? ¿A dónde quiere mandarles con un 60% de paro juvenil? Señor presidente, releyendo un artículo que está ahora funcionando en las redes, que usted escribió hace tiempo, viendo que hablaba sobre la superioridad de los hijos de la buena estirpe y la envidia igualitaria de algunos que pretenden suprimir las desigualdades, he pensado que solo sobre estas ideas retrógradas se puede inspirar una política educativa como la de su Gobierno. Porque no nos engañemos, señor presidente, no es el ministro al que ahora todos quieren arrinconar, es usted. Él es ministro porque usted le nombró, sigue de ministro porque usted no le cesó. Y usted hoy puede anunciar la retirada del decreto de becas, la retirada de la LOMCE, la apertura de una mesa de diálogo en el Ministerio de Educación para que vuelva el diálogo y el ministro a las tertulias de las que nunca debió salir. Señor presidente, es su responsabilidad.
y es su responsabilidad también atender a las peticiones de mi grupo parlamentario, que le hemos pedido que venga a comparecer para que explique, como presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, la presunta financiación ilegal de su partido. Usted acumula peticiones de comparecencia, señor presidente, mientras los españoles acumulamos noticias escalofriantes sobre nuevas cuentas millonarias en nuevos paraísos fiscales del extesorero Bárcenas, sobre sueldazos o como quiera llamarles el señor Floriano. Y usted solo habla de este asunto tras un plasma. Atienda nuestras comparecencias y hable de esto en sede parlamentaria. Es también su responsabilidad, señor presidente. Gracias, señora diputada. Señor presidente. Bien, como le he explicado en la respuesta a mi pregunta, corregir el déficit público es fundamental a los efectos de crear empleo y mejorar el bienestar de los españoles. Lo hemos hecho de manera equitativa, hemos preservado las pensiones, nosotros no las hemos congelado como hicieron otros, nosotros hemos mantenido el seguro de desempleo, el gasto social significa el 63% del presupuesto, hemos prorrogado el plan Prepara, hemos creado el Fondo Social de Viviendas, hemos resuelto buena parte de los problemas que ustedes generaron con su legislación hipotecaria y estamos actuando de manera equitativa con el único objetivo de crecer y crear empleo. Usted habla de recortes sociales. El mayor recorte social que se ha hecho en España ha sido el hecho de que entre los años 8, 9, 10 y 11 haya aumentado el paro en 3.340.000 personas o que se hayan perdido 70.000 millones de euros de ingresos públicos o que el déficit público, en lugar de ser el 6%, como se había comprometido con Europa, fuera del 9% o que se dejara crecer la deuda externa hasta una cantidad equivalente al Producto Interior Bruto. Si no se hubieran tomado las decisiones que se tomaron en los últimos años, usted no estaría haciendo esta pregunta hoy aquí. Pero no se preocupe, porque nosotros estamos haciendo la política para salir de la situación en la que ustedes nos dejaron, lamentablemente. Gracias. En contra de lo habitual no ha sido Alfredo Pérez Rubalcaba, sino la portavoz socialista, la que hoy ha interpelado al presidente del Gobierno. La razón es que Rubalcaba se encuentra en Bruselas asistiendo a una reunión de partidos socialdemócratas. A continuación, tampoco vamos a asistir al habitual rifirrafe entre la portavoz socialista y la vicepresidenta del Gobierno. Esto se debe a que Soraya Sáenz de Santamaría está en Berlín también en un encuentro del partido de Angela Merkel. Sigue la sesión de control ahora con el turno de los ministros. El próximo será el de Hacienda, que es el que más preguntas tiene para contestar. Cristóbal Montoro tiene dos cuestiones que tienen que ver con el error atribuido a la infanta Cristina por la venta de unas fincas que no eran de su propiedad. La política fiscal va cambiando, o no tanto, según los gobiernos, pero nos parece fundamental preservar el funcionamiento de la agencia tributaria, que nos merece, por cierto, todos los respetos y confianza. Por eso le pregunto a usted, pero como máximo responsable político de Hacienda, ¿hay NIFs en España cuyos movimientos fiscales no se inspeccionan de oficio en la agencia tributaria? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, le agradezco la intención de la pregunta porque me parece importante que la sociedad española conozca en el día de hoy que no hay ningún NIF en la agencia tributaria que no se ha sometido a procedimientos de inspección de oficio, como su señoría reclama, y, por tanto, no existe ninguna capacidad por parte de ninguna persona de permanecer oculta a las inspecciones de la agencia tributaria. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Pues muchas gracias, señor Montoro, pero la verdad es que su explicación no explica gran cosa, porque debido a la instrucción del caso NOS, etcétera, pues ha emergido un caso realmente llamativo y las explicaciones que ustedes están dando pues no explican nada, porque atribuir a errores de registradores, de notarios que cometan exactamente el mismo error, idéntico, en operaciones distintas, en distintas provincias y en 2 años diferentes, la verdad es que tiene una inverosimilitud tal que, francamente, como explicación no sirve. Así que esperamos del Gobierno que nos den una explicación a todos los ciudadanos que
que sea satisfactoria, porque evidentemente algo no funciona. Es verdad que ustedes, y usted no era el ministro de Hacienda en el año 2005 y 2006, pero sobre todo en un contexto como el actual, de tal deterioro de confianza en las instituciones, y como usted mismo ha dicho, y nosotros compartimos esa idea, hay que preservar los mínimos de que por lo menos todos los ciudadanos crean que el trato que están recibiendo fiscalmente es igual para todos. Mire, lamentablemente, lo malo es que esto está no solo bajo sospecha, sino que francamente no se puede creer, porque como el propio juez Castro ha solicitado a Hacienda, no se trata solamente de que la explicación es incomprensible, sobre todo por la bajísima probabilidad, remotísima, de que algo así pudiera ocurrir, sino que luego hay otros movimientos que en ese informe, bueno, no se citaban, etcétera. Yo no le pregunto sobre este caso en particular, porque no es el caso, valga la redundancia. Lo que sí les pedimos es a ustedes, al Gobierno, de que restablezcan y restauren la confianza que la política fiscal está a punto de destruir en instituciones básicas como la agencia tributaria, la igualdad fiscal, etcétera. Se lo decía antes, si las políticas fiscales cambian, o le decía, o no tanto. Lamentablemente parece que hay una continuidad de los últimos gobiernos, no solamente del de ustedes, sino de los anteriores, y esa política fiscal pues tiene que ver, lamentablemente, con una opacidad que no es de recibo en la democracia. Y le quiero llamar la atención sobre el problema de la opacidad. Las explicaciones que han dado ustedes, o las que no han dado, siguen repitiendo el reiterado y antiguo espíritu de opacidad. Y así no se puede, no digo ya solo salir de la crisis y crear empleo, como le gusta decir al señor presidente, así no se puede realmente hacer nada en una sociedad democrática. Restaurar la confianza es esencial y para eso solo hay una fórmula: transparencia. Y las explicaciones que ustedes han dado, se lo siento tener que decírselo, no van en esa línea. Por favor, rectifiquen y explíquenos a los ciudadanos qué es lo que realmente ocurre en la agencia tributaria para que esa confianza que tenemos pues no se vea, digamos, puesta en peligro. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, las explicaciones relativas a errores que se producen en procedimientos administrativos, su traslación a procedimientos judiciales, como he insistido ante la sociedad española reiteradamente, son errores lamentables, pero que se producen. Y de ahí no cabe extrapolar consecuencias generales. Y por lo demás, las explicaciones estamos dándolas, las estamos dando reiteradamente. A media mañana también el secretario de Estado de Hacienda concurrirá ante los medios de comunicación para explicar cuál es la diferencia entre un procedimiento administrativo, la traslación de la información de la agencia tributaria a vía judicial y cómo debemos evitar entre todos la comisión de ese tipo de errores. Eso es lo importante. No mirar al pasado, porque como usted dice, había otro gobierno y otro responsable de la agencia tributaria, pero lo que hay que preservar es la institución y no sembrar dudas donde no hay motivos de dudas y de sospechas. Y yo estoy convencido de que tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial quedará confirmado que no había razón para la sospecha, que es lo peor que nos puede ocurrir. Lo que también su señoría está planteando es una cuestión de fondo en términos de preservar la confidencialidad. La preserva de la confidencialidad y de las garantías procesales es fundamental en el Estado de Derecho. Todos coincidiremos en esta Cámara sobre lo que ello significa. El día que perdamos esas garantías, habremos perdido calidad en nuestra democracia. Por eso yo insisto y aprovecho la orientación de su pregunta para insistirles que el debate político no debe superar nunca la crítica a instituciones, en este caso como la agencia tributaria, que sin duda alguna, por su funcionamiento, es una de las grandes instituciones del Estado, que hay que seguir mejorando, sin duda también, y a ese respecto tendrán la iniciativa del Gobierno. Gracias, señor ministro. Pregunta que formula el diputado don Josep Sánchez Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergencia y Unión. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, ¿cuál es para el Gobierno la cuantificación de la economía sumergida en España y la pérdida de recaudación para la hacienda pública? Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señoría. Como su señoría conoce, realmente hay muchas formas de medir la economía sumergida, que por su naturaleza la economía sumergida pertenece al ámbito de lo desconocido.
Si no, no sería sumergida, estaría aflorando, sería conocida, estarían las estadísticas regulares y, por supuesto, toda la actividad mercantil estaría pagando impuestos. Pero es cierto que España tiene una recaudación tributaria en relación con su nivel de actividad económica, con su PIB e incluso con su PIB per cápita claramente inferior a la que tienen los países desarrollados de nuestro entorno. Eso es una realidad y es un indicador de que en España hay demasiada economía sumergida. Eso también es una realidad. Y a ese respecto, lo que quiero también recordar a la Cámara es que las leyes que está aprobando esta Cámara son leyes eficaces en materia de afloramiento de bienes y derechos en el exterior. La Declaración 720 ha permitido que afloren 8.700 millones de euros de más de 140.000 contribuyentes residentes en España. Por tanto, estamos haciendo ese trabajo para que cada vez conozcamos mejor cuáles son las bases imponibles y a partir de ahí vivamos una ampliación de bases imponibles. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Señor diputado. Muchas gracias, señor presidente. Sorprende, de entrada, que el Gobierno no disponga de un indicador oficial de la economía sumergida. Algunos indicadores o algunos estudios internacionales reproducidos en el CES plantean que en España aproximadamente existe un 20% de la economía sumergida del PIB, o sea, 200.000 millones de euros. Y la pérdida de recaudación de la hacienda pública ascendería, si esto fuera cierto, alrededor del 6% del PIB, que representaría unos ingresos que perdería anualmente la hacienda pública por ingresos no detectados en la economía sumergida de alrededor de 60.000 millones de euros. Probablemente, señor ministro, la economía sumergida es la primera causa del fraude en España. Y también sorprende que solamente dispongamos de todos aquellos datos que da la Agencia Tributaria que corresponden pues, al número de inspecciones realizadas, al número de actas realizadas, a la recaudación de la Agencia Tributaria en su actuación fiscalizadora y no tengamos indicadores oficiales sobre la economía sumergida en España cuando creemos sinceramente que este es el principal foco de fraude en nuestro país. También entendemos desde nuestro grupo parlamentario que la agencia tributaria tendría que tener como principal objetivo reducir la economía sumergida en nuestro país y no centrar única y exclusivamente su trabajo en inspeccionar a los que habitualmente ya pagan, o sea que en definitiva la agencia tributaria tendría que ser la cara amable para los que ya pagan habitualmente y un instrumento feroz y eficaz para los clandestinos y que no constan en ningún sitio. Por este motivo, nosotros entendemos que el Gobierno tendría que disponer de toda aquella información que fuera la dirección de plantear o tener datos de cuál es la estimación oficial de la economía sumergida en España anualmente, también estudiar en qué medidas se asientan en los paraísos fiscales, en qué medidas corresponde a actividades ilícitas, en qué medidas corresponde a actividades no declaradas y también tener un mapa de las comunidades autónomas donde se centraliza más la economía sumergida. En definitiva, que finalmente la agencia tributaria pudiera ser un instrumento eficaz para recaudar estos más de 60.000 millones de euros que no ingresan. Gracias, señor diputado. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Señor diputado, es que lo hace. Yo comprendo la queja de que quien es inspeccionado lo que no quiere la inspección y dice a la agencia tributaria, mire usted a ese lado, que es donde está la economía sumergida, pero a ese lado también está trabajando la agencia tributaria. Está realizando visitas sobre potenciales elementos de economía sumergida continuamente. Lo está haciendo la agencia tributaria y, por tanto, debemos poner todos en valor la acción de esa agencia tributaria en la Cámara. Entendemos todos que es una actuación muchas veces incómoda para los contribuyentes, pero que es absolutamente necesaria para financiar el Estado, para financiar equitativamente los servicios públicos de los ciudadanos y para ensanchar las bases imponibles y no tener que subir impuestos a quienes hoy pagamos los impuestos, sino a través de la corrección de ese fraude fiscal, tener bases que nos permitan financiar los servicios, reducir el déficit público y abrir una etapa nueva de crecimiento económico y de creación de empleo para España. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta al ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas que formula el diputado don Pedro Saura del